de dialogar con cualquiera, incluso con los manifestantes que no han querido entrar. Es una pena porque me hubiera gustado mucho argumentar con ellos, ¿no? Curiosamente, esos ataques nunca se refieren a las personas de izquierda con las que me he encontrado. Yo fui a Brasil, entre otras razones, invitada y gracias al empuje de Eduardo Suplicy, un senador del Partido de los Trabajadores en el poder, ¿no? Entonces es interesante cuando se habla de eso que se obvia lo otro. Estuve en la Cámara de Diputados brasileña con una representación muy vasta de políticos de allí. Yo era la invitada principal. Muchos pasaron, algunos les di la mano, otros no lo recuerdo lamentablemente porque había mucha gente. Pero todos estaban bajo el abrigo de la legalidad del poder de ese país. Si alguno de ellos es un criminal, pues entonces creo que es el momento que la justicia brasileña pues lo saque de la Cámara de Diputados. No voy a ser esta invitada a la que lo haga, ¿no? Digo esto porque es importante, porque esa estrategia también va a matar al mensajero. No maten al mensajero, rebatan mi mensaje. No vayan a la foto con o a la foto sin, porque tengo fotos con mucha gente, porque soy precisamente eso, una persona puente que quiere conectar. Mañana mismo escribiría en Granma si me lo dejaran, aunque Granma me parece el antiperiódico, pero si yo pudiera colocar mi palabra ahí la pondría, porque lo que hace su palabra, lo que hace vuestra palabra, no es el micrófono que le den, o la luz que le reflejen, o el póster que tengan detrás. Lo que hace vuestra palabra es vuestra palabra. Cuando alguien me pregunta si no tengo miedo que manipule mi palabra, digo, no, tendría más miedo que manipularan mi silencio. A eso sí le tengo pánico. Bueno, gracias. No, ya, sí, ahora sí. Bueno, ahora les toca a ustedes. Vamos a coleccionar algunas preguntas. Aquí ya veo 1, 2, 4, 5, 6 y eso sería suficiente para la primera ronda para que no se nos olvide nada. Empecemos por acá, por favor, y creo que hay micrófonos. La cola cubana, recuerden. Acá mismo. Los cubanos somos especialistas en hacer colas. Disciplina. Buenas tardes, mi nombre es Medrano, soy médico de profesión y quisiera hacerle 3 preguntas a la señora Sánchez. Soy boliviano, que estas preguntas están relacionadas especialmente con Cuba, o sea que no quiero matar a la mensajera. Y la mensajera es una sobreviviente, diga. La primera pregunta es lo siguiente. ¿Cómo explica usted que cientos de miles de personas en Latinoamérica, en Europa, en Asia, de diferentes posiciones sociales, campesinos, obreros, intelectuales, premios Nobel, artistas, admiran a la Revolución Cubana? Primera pregunta. Bueno, entre tanto, de paso, ya quiero aclararle para que no, en esa respuesta no incluya que no conocemos la realidad cubana. Yo he vivido 8 años en Cuba. La segunda pregunta, ¿qué posición tiene usted respecto al bloqueo de los Estados Unidos contra su país? Y la tercera y última pregunta, ¿cómo se explica usted que los Estados Unidos ilegalmente mantengan una parte de su territorio en Guantánamo? ¿Y cómo aclara usted lo que ha sucedido en los últimos años en esa parte del territorio cubano, ocupado por los Estados Unidos contra la voluntad del pueblo cubano desde ese año? ¿Cuántas preguntas son? Ya, sí, claro, ya sí. Una por persona, ¿no? No nos vamos a salir de aquí más nunca. Vamos a responder esas 3 porque si no veo nada. Sí. Bueno, yo soy cubano, nacido y desarrollado en Cuba hasta hace 5 años y ya tengo 60, es decir, que conozco bastante de Cuba. Hay algo que usted dijo, que la mayoría del pueblo cubano es oportunista.
y que tiene miedo a expresarse tal y como piensa. Esa no es la historia de Cuba. Ese pueblo cubano, desde que surgió la nacionalidad cubana, luchó con machete contra España, cañones y fusiles. Ese mismo pueblo cubano luchó por las armas de la mano contra Machado, que era un dictador. Ese pueblo cubano luchó contra Batista, que le ocasionó 20.000 muertos. Y no podía ser oportunista. El pueblo cubano, usted es el que está mediando aquí. No, pero está bien, pero su pregunta, por favor. ¿Cómo es posible que usted pueda decir eso? Si el pueblo cubano históricamente ha sido un pueblo valiente. Ok, entendimos la pregunta. Sí, la segunda. Una segunda, pero no. Sí, bien breve, yo porque dije hay dos. mucha gente que Sí, sí, quiere sí, hablar. sí. Bien breve. Acuérdese de la libertad de expresión. Ella planteó Ojalá yo que, tuviera libertad de expresión en realidad. bueno, aquí, La veo. Adelante. por y favor. usted defiende mucho eso. Claro, claro. Ah. Deseosa que me den este micrófono en Cuba. Sí. Usted decía que las escuelas, los hospitales del gobierno, ¿a quién quiere usted que pertenezca? ¿Que sean privados? Es mi pregunta. Gracias. Vamos por allá, al fondo, hubo uno o dos. Sí. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Hola, Joanny, soy de Venezuela. Si te hubiera escuchado hace 14 años, no te hubiera escuchado y sentido como hoy, después de 14 años padeciendo el dogmatismo y la falta de espacios para encontrar valores y principios compartidos, ¿no? En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. Desde tu entereza, que realmente siento que de verdad eres una persona íntegra a pesar de todo lo que has vivido, tienes una paciencia y una tolerancia que la has demostrado, la demuestras en el Twitter, en tu blog, etc. ¿Cómo realmente te enfrentas en lo personal a este tipo de repudios, este tipo de paredes impenetrables, este tipo de dogmatismos que pierden cualquier tipo de lógica, que solo se encierran en su propia lógica interna? De verdad, honestamente, quisiera saber cómo lo haces en lo personal, en el contexto en el que vives. Y repito, son 14 años padeciendo en Venezuela este tipo de intentos donde cualquier tipo de, digamos, de espacios comunes se van cerrando. Gracias. Gracias. Yo creo que Directamente al lado, vamos a permitir dos más y Porque después aquí tengo respondemos. siete. Pero hay tiempo suficiente, no se nos va a perder nada. Una y dos. Bueno, en primer lugar yo me crié en Venezuela, conozco bien la situación venezolana, mi hermana, mi mamá siguen viviendo en la isla de Margarita, así que creo de lo que hablo. Venezuela es un ejemplo típico cómo los monopolios mediáticos controlan parte de la población, monopolios donde 3 familias le pertenece a la televisión, los diarios y todos los medios de comunicación. Eso no es democracia. ¿Es eso la democracia que usted piensa para Cuba? La democracia que está controlada por el gran dinero, los medios que están controlados por el gran dinero. Segunda pregunta. Usted habló de que quiere para Cuba un capitalismo sui generis, expresión con la cual no puedo hacer nada. Por favor, explíqueme qué es lo que quiere decir capitalismo sui generis en Cuba. Usted dijo que pasa por las ciudades de Habana y ve la miseria. Usted ya ha pasado por las favelas de Río de Janeiro, ha pasado por los barrios pobres de Santo Domingo o de Haití. ¿Es
usted cómo compara Cuba, como parte de Miami o de Europa, o lo compara con la realidad latinoamericana, y después usted puede también juzgar cuáles diferencias. Mire, cuando yo voy de paseo en Caracas, bueno, tercero, usted dijo en Miami que la oposición cubana en Miami es pluralista, pero usted sabe muy bien de que hay ultraderechas que han cometido crímenes, como Posada Carriles, que ha volado un avión y que está en libertad en los Estados Unidos, aunque ha sido juzgado por terrorismo. Y la cuarta pregunta, usted ha dicho... Yo también quiero preguntar. Por favor. Usted ha dicho que bajo el gobierno de Batista, en Cuba ha habido pluralidad política mientras mataban y torturaban a los presos políticos. Revisa sus Oye, fuentes. está leyendo un libro, Sí. Bueno, entonces aclaren, haga una posición clara sobre eso. Sus fuentes. Yo quería aclarar una cosa. Cualquier pregunta no está prohibida acá. Vamos a contestar todos, solo que en favor de que muchos que quieran hacer preguntas, no me gustó mucho de que una persona hable tanto, pero igual. Una última pregunta en la primera ronda, y espero que no sean 6 otra vez, sino una. Y después vamos a darle a Johnny la posibilidad. Buenas noches, yo soy Julián, soy venezolano. Y bueno, con las últimas 2 intervenciones ya creo que mi pregunta va hacia esta dirección. Quisiera saber tu opinión respecto a la situación de Venezuela, lo que ves desde fuera. Bueno, gracias. Primero, agradecer a todos los que han hecho preguntas. De verdad, gracias. Me encantan las preguntas incómodas. Es más, he respondido tantas preguntas que creo que si las personas que gobiernan mi país respondieran el 0,1% de las preguntas que he respondido en este viaje, Cuba ya también empezaría a cambiar. Así que gracias y vamos allá. Vamos a ver. ¿Por qué tantas personas en el mundo? Usted hizo una lista, era usted, de lista, hizo premios Nobel, habló de personas, obreros, campesinos, estudiantes, apoyan la revolución cubana. Bueno, también yo podría hacer una larga lista incluyendo premios Nobel de personas que son muy críticas con el modelo cubano y lo consideran un totalitarismo o una dictadura. O sea, el número de los que apoyan y de los que critican yo creo que es enorme también, ¿no? Por tanto, no creo que eso sea una señal de lo acertado del modelo cubano, ¿no? También creo que hay mucho desconocimiento, hay un gran mito, hay que decir, y esta es mi opinión muy personal, porque ustedes saben que yo no soy una política, ni una especialista, ni una analista, sino que soy una ciudadana que mira y opina sobre las cosas que ve y vive. Me meto en muchos problemas, pero estoy dispuesta a meterme en problemas. En primer lugar, en esa pregunta suya yo discrepo con el término revolución cubana. Las revoluciones no duran 54 años. Las revoluciones son una chispa. Las revoluciones son una chispa, un impulso, un motor, pero no se quedan en el poder por 54 años ni medio siglo. Discúlpame. En mi país lo que hay es una dictadura de un clan familiar por 54 años que no nos ha dado derecho a elegir, que no nos ha dado derecho a formar nuestros propios grupos políticos, a expresarnos libremente. Eso es lo que yo considero. Conozco muchas personas que le han puesto fecha de muerte a la revolución cubana. Mi esposo dice que fue en 1968 cuando Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques soviéticos a Praga. Que la revolución cubana, la independencia y la soberanía permitió que el gran imperio soviético, y lo aplaudió y lo apoyó, entrar en Praga a aplastar una revolución. En torno al tema bloqueo, bueno, embargo, bloqueo, es lo que más he respondido en este viaje después de la pregunta del financiamiento, ¿no? Es como que los cubanos salimos por el mundo y antes de aceptar si somos cubanos o no nos hacen el test. A mí no me parece que la posición sobre el embargo tenga que definir si uno deba llevar el gentilicio de cubano o no, ¿eh? Si ustedes pueden expresarse en esta democracia aquí, me parece lo más normal del mundo que los cubanos tengamos posiciones plurales y diversas sobre todas las cuestiones que atañen a nuestro país, incluyendo, como usted dice, la base naval de Guantánamo, que es una cosa, y la prisión naval de Guantánamo es otra.
Hace unos días una persona me preguntó, ¿qué piensas de Guantánamo? Y digo, Guantánamo es una provincia del oriente de Cuba que hay mucho calor y la tierra es un poco árida. Sí, porque tienen unas grandes confusiones. Tienen grandes confusiones que yo recomendaría definir, leerse un poco de la historia nacional, ver los acuerdos también que se han tomado, mirar un discurso de Raúl Castro, muy importante, declaraciones de Raúl Castro cuando a la prisión de la base naval de Guantánamo, con la que yo soy profundamente crítica, con esa prisión, cuando empezaron a llegar los primeros prisioneros, Raúl Castro prácticamente desde una torre de observación hacia la base hizo unas declaraciones diciendo que si algún prisionero se escapaba ellos se lo iban a devolver a Estados Unidos. Eso me parece terrible, ¿verdad? No sé, búscalo, es en el año, o sea, hace unos 5 o 6 años, si mal no recuerdo, un poco más. Yo creo que la base naval de Guantánamo volverá a ser nuestra. Cuando Cuba sea libre, también esa porción nuestra volverá a ser nuestra, pero del pueblo cubano, no del gobierno cubano, que es otra cosa. En torno a ver, ya yo creo que respondí todas sus preguntas, no eran estas, sí. El oportunista. Bueno, hay una tendencia a hablar del pasado, que yo también me doy cuenta que es una especie de recurso para no enfrentar el presente y el futuro, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de la necesidad de cambio en Cuba, enseguida le vuelven al pasado. Yo no viví ese pasado, ¿bien? Lo conozco porque he leído mucho, porque conozco los libros de historia, porque no me conformé con la versión de la historia que me dieron en la escuela y he buscado más allá. Y todo eso que usted me dice, señor, de las luchas independentistas, de la lucha contra Machado, de la lucha contra la dictadura de Batista, que además me resulta muy simpático porque afuera de la convocatoria decían que yo quería volver a la época de Batista. No sé de dónde sacaron eso, me da mucha gracia. Yo creo que uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de Cuba es que hemos vivido 2 dictaduras una después de otra, ¿no? Entonces, toda esa rebeldía y ese deseo del cubano de cambio que se expresaba en protestas callejeras, en la manigua, con el machete en la mano, todo eso fue desmontado, toda esa rebeldía fue desmontado con un sistema que lo controla todo, desmontado con un sistema que cortó, por ejemplo, toda la vida autónoma de los sindicatos, de los gremios, de la posibilidad de los ciudadanos de unirse, convocarse, afiliarse. Todo eso que usted me dice, lo único que confirma es mi opinión de la perversa jaula que nos han montado. Toda esa parálisis del pueblo cubano de hoy comparado con toda la rebeldía anterior, lo único que demuestra es que los barrotes de esta jaula están muy bien diseñados. Esto es una dictadura científica también, en muchos sentidos, porque ha controlado al ser humano desde pequeño. ¿Con qué? Con la vigilancia. Un día mi hijo llega de la escuela, voy a permitirme una pequeña reflexión personal porque esa es la vida también, la vida está compuesta de pequeñas anécdotas, ¿no? Un día mi hijo llega de la escuela y me dice, mami, la profesora nos ha informado que entre el grupo de estudiantes nuestros hay uno que está llevando una lista de los que se portan mal, pero es una lista secreta y nadie sabe quién es la persona que informa, o sea, que está apuntando. Y a mí me pareció tan tenebroso, mi hijo me lo contó como un detalle más, ¿no? Me pareció tan tenebroso que la maestra se parara en el aula y dijera, entre ustedes hay uno que está apuntando, pero ustedes no saben quién es. Eso me pareció el decirles, aprendan a vivir vigilados, aprendan a vivir con la seguridad del Estado y con la policía política observando. Así se controla un pueblo también, ¿no? Los pueblos no solamente se controlan en las calles con antimotines, gases lacrimógenos y balas de goma, también se controlan con el miedo desde pequeños, y eso es lo que le ha pasado a la sociedad cubana. Ahora bien, escuelas y hospitales del gobierno, ¿cómo los quiero yo? Sociales. Sociales de verdad, no de un partido ni de un gobierno. Que los hospitales sean sociales, de la población. De la población sin requerimientos ideológicos de ningún tipo. Yo no quiero tener que volver a pasar por el tiempo que mi hijo se sentaba en un aula con 6 fotos de Fidel Castro alrededor. ¿Por qué las escuelas tienen que ser marcadas por una ideología y por el partido? Y que sean sociales, que sean del pueblo de verdad. No el pueblo como seudónimo del poder. No el pueblo como seudónimo de Fidel Castro, del pueblo. Bueno, Venezuela. ¿Cómo me enfrento a este tipo de repudio? Yo podría responder esto de una manera muy seria, ¿no? Que vale la pena responderlo muy seriamente, lo voy a responder seriamente. Pero cuando mis amigos me preguntan ¿cómo soportas el insulto? Yo les digo, es que yo fui a la escuela primaria y me pasé toda la escuela primaria llevando gafas, espejuelos y aparatos en los dientes. Entonces estoy acostumbrada a que me insulten.
No me gusta